una vez tocamos este punto, pero yo quería reafirmárselo, porque los inspectores del trabajo son organismos administrativos y normalmente el arresto, lo que sería la pena de arresto, esa es una función que en principio deberías hacerla los jueces penales. Aquí se la dan a un organismo administrativo que ni siquiera es juez. Entonces, claro, yo le estoy dando mi opinión personal. Yo pienso que, porque en otro artículo establece, por ejemplo, que una persona que incumpla con esto, con un dictamen que dé la inspectoría, etcétera, pueden ponerlo hasta 16 meses preso, o sea, detenido, llámelo que usted como quiera, arrestado. Bueno, una medida de arresto es una medida de pérdida de la libertad personal. Ahora, si ustedes me preguntan si hay lugares específicos para que la persona arrestada, porque no cumpla una decisión del inspector del trabajo, sea distinto a la de los presos comunes, por decir algo, no existe en Venezuela eh, lugares físicos, por lo menos hasta donde yo conozco, para que ese arresto se cumpla. Y además, como le estoy diciendo, un arresto de esto puede ser hasta 15 meses, 16 meses. Entonces ustedes se imaginan una persona arrestada porque incumplió una decisión administrativa de un inspector. Entonces ustedes se pueden ubicar que no siendo un juez y puede dictar semejante medida y que el supuesto ofensor o el supuesto infractor cumpla una pena de arresto de 16 meses, pues no parece ser una medida proporcional con ninguna normativa, pero recuerden que la Ley Orgánica del Trabajo es de orden público y además aquí tenemos que entrar en una serie de cuestiones que van más allá de, de la práctica. Yo les voy a poner por un ejemplo. Al inicio de esta ley, cuando comenzó la ley, yo tenía unos vendedores, o sea, tuve un caso de unos vendedores que vendían en Caracas, pero que la sede principal de esos vendedores que hacían su labor en Caracas estaba en el Zulia. La empresa principal convoca a los 20 trabajadores que habían en Caracas, que eran vendedores, los convoca a un hotel a una determinada hora de un día, porque venía el gerente de personal de la empresa que estaba ubicada en el Zulia. Esa reunión se da a las 10 de la mañana de X días de la semana y ese señor jefe de personal les dice a los trabajadores que les traía los cheques porque estaban todos despedidos. Ok. Algunos de los trabajadores despedidos acudieron a mi bufete y nosotros demandamos. Demandamos, en principio, fuimos por inspectoría del trabajo, o sea que no se puede hablar de demanda, hicimos el reclamo por inspectoría del trabajo, pero fíjense el grave problema que se presenta allí. La empresa principal no queda en Caracas, sino que queda en Maracaibo, pero ellos trabajaban en Caracas. De acuerdo a la ley, cuando usted va a ejercer una acción, usted puede demandar o en el lugar donde esté la empresa, o donde el sujeto presta el servicio, o donde el sujeto cobra. Para nosotros nos era un poco cuesta arriba tener que ir a Maracaibo a introducir el reclamo administrativo cuando ellos fueron despedidos en Caracas. Entonces hicimos el reclamo en la inspectoría de Caracas. Yo mando a uno de los abogados del bufete y le digo de antemano, aquí vas a tener un problema. Allí cuando presentes eso a la inspectoría te va a decir que la
la reclamación debería de hacerse por el Estado Zulia. Pero resulta que yo no tenía por qué hacerla por el Estado Zulia porque ellos trabajaban aquí en Caracas. Efectivamente, cuando el abogado que yo mando y le dije lo que tenía que hacer, yo le dije que me pusiera por teléfono a la hora que eso ocurriera, que me llamara por teléfono y me pusiera al inspector que lo estaba diciendo. Y cuando yo hablo con el inspector le digo, mira, ustedes no son jueces, etcétera, etcétera, pero yo estoy haciendo mi reclamación porque esos trabajadores laboraban en Caracas. Sí, pero nosotros no podemos, porque nosotros le estábamos pidiendo que simplemente oficiara al Zulia para que le comunicaran a la empresa a través de la Inspectoría del Trabajo del Zulia que le informara que estos trabajadores habían sido despedidos por esa empresa en Caracas. Y por tanto yo lo que quería era que ellos se pusieran a derecho de la reclamación que estábamos haciendo en Caracas. Porque yo no me iba a litigar al Zulia. Yo podía, si iba a litigar, podía hacerlo por Caracas. En este caso, que no era todavía un litigio, sino una reclamación administrativa, por efectos de la inamovilidad, etcétera, etcétera. Entonces resulta que llevan el expediente el mismo día a un inspector del trabajo de mayor jerarquía que el que recibió la reclamación, era el inspector general, pues el inspector del trabajo, y me lo ponen también por teléfono y me dice que ellos no podían recibir eso. Yo le digo, bueno, pero entonces yo tengo que ir a Maracaibo cuando los trabajadores no tienen ni siquiera con qué pagar un pasaje para ir a Maracaibo porque ellos prestaban servicio durante 20 años en Caracas y le prestaban servicio a esa empresa. Esa empresa precisamente mandó al director de personal a despedirlo y contrató un hotel para hacer la reunión allí y despedirlo. Entonces resulta que ellos tienen toda la defensa porque despidieron al trabajador y el trabajador como tal, y que se supone que la Inspectoría del Trabajo, y eso sucedió en Caracas, no me va a recibir, entonces reclamo para que se notifique por Inspectoría del Zulia a la empresa que sucede principales allá. Bueno, señores, me dijeron que no se podía hacer. Yo simplemente le dije al abogado que me sacara una copia certificada de esa demanda. Esto se lo estoy diciendo porque les puede pasar a ustedes en cualquier momento si van a ejercer esta materia. Y cuando, menos mal que sacamos la copia certificada, cosa que nos dieron como a los 20 días, pero en todo caso la tuvimos, y cuando se siguió actuando con otros escritos sobre el expediente, o sobre el expediente que se supone que ellos debieron haber abierto, al tercer mes de ocurrir, el expediente desapareció de la Inspectoría del Trabajo. Desapareció. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué usted no presentó la copia certificada que usted tenía? Pero porque me iban a hacer lo mismo. Y entonces en ese maní yo no me podía tener. Eso lo estoy diciendo para que ustedes vean lo que en la verdad verdadera, en la verdad práctica se encuentra. Continuaremos.